Buenas, ¿cómo andan? Si pueden ir diciéndome si se escucha bien y me ven bien, no hay algo raro, genial. Bueno, esperemos unos minutitos, que por ahí se vaya sumando algunos más. Em, Estamos en una nueva clase, avanzando ya el año, pisándole los talones al fin de año. Ahí me estaban preguntando por algunas incertidumbres en relación a la forma de regularizar las materias y esto. Entiendo que es muy probable que tengamos novedades esta semana al respecto. No sé por qué ahora no me muestra comentarios. Antes sí lo hacía. En fin, avatares de la tecnología. Bien. Em, bueno, vamos a ir arrancando. La idea de hoy era poder analizar dos textos que son bastante importantes para el desarrollo de la materia, que este espacio curricular, que es Historia Americana y Argentina 1. Uno es el artículo de Zacarías Mautoquías, que es Burocracia, Contrabando y Autotransformación de las Élites, sobre Buenos Aires en el siglo XVII. Y otro es el capítulo que David Brading escribe en la Historia de América Latina de Leslie Bethel sobre las reformas borbónicas, digamos, ese capítulo que se llama La España de los Borbones y su imperio americano. Por lo tanto, digamos, a partir de esos dos textos lo que podemos componer sería una explicación sobre algunos de las características, digamos, y de los cambios principales en la América colonial y particularmente en el Río de la Plata durante los siglos XVII y XVIII. La idea es que retomemos algunas de las consignas que hemos visto en clase, mejor dicho, de las consignas que les di para trabajar con estos autores, y que hagamos una explicación que no sea muy extensa, como la última vez, digamos, no irnos más de una hora y nada, pasar, o mejor dicho, marcar las tramas principales de, digamos, los centros hacia donde ustedes podrían o deberían, mejor dicho, dirigir su atención, ¿no? Ahora bien, comenzando por el capítulo de Mautoquía, es un artículo lindo, me gusta mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado, está bueno que vayan dejando sus impresiones. Porque lo que hace él es concentrarse en Buenos Aires en el siglo XVII, que no es menor, porque digamos siglo XVII, recordemos que el Virreinato del Río de la Plata recién se crea en 1776, siglo XVIII, muy avanzado. Por lo tanto, si decimos siglo XVII, estamos hablando de una época donde Buenos Aires era parte del Virreinato del Perú, donde Buenos Aires no era la capital de ningún virreinato, sino que por el contrario era la puerta trasera, como habíamos dicho en la clase anterior, de la economía americana
en el sur, de una economía que estaba mirando centralmente hacia el Pacífico y no hacia el Atlántico. Tenemos que ubicar este artículo de Moutokia en el desarrollo de una trayectoria historiográfica, porque justamente lo que él investiga y su hipótesis se ubica también en polémica con tradiciones historiográficas anteriores en el tiempo, donde lo que predominaba era una visión, que es la que ustedes tenían en ese mapita que yo les di. En realidad ese mapita que yo les di era un mapa sobre el comercio legal. Es decir, el mapa está bien más allá de la tradición historiográfica. Porque lo que hay que reconocer es que Buenos Aires era un puerto cerrado. Es decir, no se podía comerciar legalmente entre Buenos Aires y España. Y es importante mantenerlo porque Buenos Aires es como una puerta de entrada que da al Atlántico, donde es muy fácil comerciar con España y sin embargo no se podía, ¿no? En esto jugaban, como hemos dicho, los intereses de los comerciantes limeños, de esa aristocracia limeña, que era la capital del virreinato. Por lo tanto, ya dijimos que había que dar toda la vuelta de alguna manera para comerciar con Buenos Aires, es decir, era la ruta Portobelo en Panamá, de ahí a Lima, o bien bueno, sí, Lima centralmente, y después por tierra hasta Potosí, y de Potosí atravesando todo lo que actualmente sería el territorio argentino: Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Eso todo por carreta. Es decir, la vía corta no se podía, se podía legalmente la vía larga. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Moutokia dice y a lo que Moutokia no dice, porque justamente una de las problemáticas que va a plantear es en relación al tema del contrabando, pero no solo el contrabando como comercio ilegal, sino el contrabando y qué actitud tenía la corona frente al contrabando, y sobre todo qué relaciones implicaba entre los funcionarios de la corona y una élite local. ¿Por qué? Porque había una visión que estuvo durante mucho tiempo extendida en el tiempo, que era bastante concentrada en lo legal, donde se entendía que como el puerto de Buenos Aires estaba cerrado, el comercio que se hacía a través de contrabando, es decir, el comercio ilegal, era algo que escapaba a los intereses de la corona, que se contraponía a los intereses de la corona. Entonces, que de alguna manera los grupos locales criollos se las ingeniaban o se avivaban para contrabandear a espaldas de la corona, ¿sí? Esto representaría una visión que había estado extendida durante mucho tiempo. Y es esto justamente lo que Moutokia cuestiona. Y lo que se pregunta es hasta qué punto era tan así y cómo era esta relación entre la corona, o mejor dicho, los funcionarios del Imperio Español y los grupos dominantes locales. Justamente esto nos va a permitir, o mejor dicho, es muy rico ver en ese trabajo de Moutokia algunas cuestiones que me parece importante notar. En primer lugar, es un artículo publicado en una publicación de divulgación científica, que es el IES, el Instituto de Estudios Históricos de Tandil, y van a notar que es típico de una investigación historiográfica propiamente dicha, porque permanentemente cita fuentes. Estas fuentes son fuentes primarias, va a testimonios, nos metemos en una historia que es más con nombre y apellidos. Y además de esto, digo, de rescatar a algunas personas, Moutokia se ha hecho conocido porque fue uno de los innovadores en lo que es la utilización del método de análisis a través de las redes de relaciones. Por eso él también va vinculando, ¿no?, personas concretas, pero con el grupo social al que pertenecían y cómo estos grupos sociales se relacionaban entre sí. Algo similar ya hemos visto con Steve Stern cuando analizamos su texto sobre la economía política del colonialismo en la zona de Huamanga, en Perú. Entonces, justamente, ¿de dónde partimos? Partimos de la base de entender
o de ubicar que en el siglo XVII esta situación de Buenos Aires, ¿no? De un aislamiento muy grande en la puerta trasera del Imperio Español, donde además ahí nomás cruzando el charquito, cruzando el Río de la Plata, tengan en cuenta que Uruguay no existía, eso era la banda oriental, era, si bien era parte de las posesiones españolas, durante mucho tiempo estuvo ocupada por los portugueses, portugueses históricamente aliados a los ingleses. Quiere decir que la puerta trasera, si vos la descuidabas, se te podía meter cualquiera, y en particular podían ser los portugueses o podían ser los ingleses. También los franceses y los holandeses, que eran las grandes potencias en el siglo XVII. Entonces, el imperio tenía una necesidad de mantener poblado ese centro, lo cual era muy difícil si le cerraba la puerta al comercio, es decir, cómo mantenés eso poblado, cómo mantenés eso activo y mantenés una cierta actividad económica si lo primero que haces es prohibir el comercio legal, ¿no? Entonces, a partir de acá, Moutokia va haciendo todo un recorrido. ¿Y él qué retoma? Él retoma la hipótesis de Hellman, de la tesis de Hellman. Es muy importante que en esto también vayan recordando estos nombres de historiadores que son muy importantes, particularmente Hellman es uno de los referentes, digamos, en Argentina de la renovación historiográfica y en particular de una renovación historiográfica de la historia agraria, colonial y en el siglo XIX. Para que tengan una referencia también, esta corriente historiográfica representada por Hellman, por Garavaglia, es la corriente con la que disputa historiográficamente Ascuy Meguino, que, bueno, historiador del cual ya hemos visto bastantes trabajos. Entonces, Hellman en esa primera tesis lo que hace es plantear la hipótesis de la autotransformación de las élites. Y atención a esto, van a usar el concepto de élite o elite, como le querramos decir, en términos de, no es que están diciendo, bueno, usan varios conceptos, ¿no? Pero no son historiadores marxistas que usen una caracterización de clases, sino que van a ir a otras conceptualizaciones. Está esta cuestión de las élites, que igualmente es usado por autores marxistas, en tanto grupo dominante local con poder político, con poder económico, etc. Entonces, en esa primera hipótesis, Hellman planteaba que para la región de Buenos Aires había una primera camada de inmigrantes que se convertían en terratenientes. Esos terratenientes se autotransformaban. ¿Por qué? Porque pasaban a ser también mercaderes, es decir, dedicarse al comercio. Y al comercio estamos diciendo prácticamente al comercio interior que vinculaba a Buenos Aires con Potosí y a través de eso con Santa Fe, Córdoba, Tucumán, etc. Pero también al comercio exterior, quiere decir al contrabando. Y había una segunda camada de inmigrantes que era lo inverso. Eran comerciantes que venían de España, que adquirían tierras y que por lo tanto también se autotransformaban. Y al mismo tiempo entre ellos disputaban por el poder y se unían. A esta cuestión es que Moutokia le suma lo suyo y dice, ¿y qué pasaba con los funcionarios de la corona? Partamos de la base, es decir, nosotros habíamos visto como una visión muy simplista, diríamos, los funcionarios de la corona se oponían al contrabando y se oponían a las élites locales por una cuestión de opresión colonial de los españoles sobre los criollos. Bueno, ¿qué dice Moutokia? Esto no era así. Era en realidad mucho más complejo. ¿Por qué? Porque los funcionarios de la corona, es decir, los integrantes del aparato administrativo colonial, también se meten al juego donde se autotransforman. Porque ellos mismos van a convertirse en terratenientes y van a participar en los negociados comerciales. Y todos se van a relacionar con todos, aunque algunos tengan una jerarquía superior a los demás. Es decir, va a plantear que los funcionarios de la corona no solo no impedían el contrabando, no solo no eran parte de relaciones de
donde de alguna manera, digamos, oprimían a las élites criollas, sino que se relacionaban con ellas, las estimulaban y en ese camino se beneficiaban ellas mismas. Y no solo eso, sino que en este camino la corona no solamente no es que no prohibía completamente el contrabando, sino que lo estimulaba. Es decir, es una vuelta que es bastante compleja y lo lindo de leer el artículo es que él va dando permanentemente evidencias, argumentos que justamente sustentan esa hipótesis. Entonces, digo, para esto es muy importante tener en cuenta cómo era esta cuestión del aparato administrativo y militar. Es decir, había un fuerte donde obviamente había militares y después había una administración política, de la que formaban parte, por ejemplo, escribanos, miembros del cabildo, en el ámbito rural estaban los alcaldes de la hermandad, ¿no? Lo que eran los funcionarios políticos en ese momento. En un Buenos Aires que recordemos todavía no era capital ni nada por el estilo, por lo tanto acá no estaba el virrey, acá nada. Entonces, la cuestión era, por lo menos lo que plantea Mutoquía, es que para mantener ese centro poblado acá sin grandes posibilidades de desarrollar actividades económicas, lo que hacía el Estado español era insuflar incentivos externos, que eran dos. Un incentivo externo eran los navíos de registro y otro incentivo externo era el situado que venía de Potosí. Entonces, primer incentivo externo, los navíos de registro. Recordemos que para el siglo XVII la forma que tenía España de comerciar con sus colonias era, punto número uno, el monopolio comercial, es decir, solamente con España. Punto número dos, puerto único, primero Sevilla, después Cádiz. Y punto número tres, el sistema de flotas y galeones. No es que de ahí salían todo el tiempo barcos para los puertos habilitados de América. En general eran 2 veces por año una flota de barcos que además, bueno, eran no solamente comerciantes, sino también resguardados por buques militares para protegerlos de los ataques piratas, que venían ordenadamente a América y luego descargaban acá y luego se iban a España con los cargamentos de metales preciosos, cultivos tropicales, cueros, etcétera, etcétera. El tema es que el sistema de flotas y galeones hasta acá no llegaba porque el puerto estaba legalmente cerrado. Entonces lo que habilitó España es una vez cada tanto, a las perdidas, por algún comerciante que lo solicitaba, los navíos de registro. Es decir, cada tanto venir a aprovisionar el fuerte de Buenos Aires con algunas mercancías que venían de España. El tema es que justamente lo que va viendo Mutoquía es que muchas veces lo que pasaba era que los comerciantes, que de alguna manera licitaban ante la corona el derecho para venir acá a Buenos Aires, pagaban un permiso que muchas veces era irrisorio en relación a la ganancia que terminaban obteniendo por venir hasta acá y tener beneficios. Es decir, que ahí evidentemente había algo raro y eso raro tenía que ver con lo que pasaba cuando llegaban acá. ¿Qué era lo que hacían cuando llegaban acá? Traían una cantidad de mercaderías que no estaba permitido traer y al mismo tiempo subían a los barcos una cantidad de mercaderías que no estaba permitido llevarse. Entonces, no solamente se nota la cuestión del contrabando en esas diferencias entre lo que pagaban y lo que estaba registrado que ganaban legalmente, sino que también los tipos a veces, digamos, se descubría que contrabandeaban y tenían que pagar un indulto, pero lo curioso es que a veces pagaban el indulto antes de venir, es decir, que estaba completamente, el Estado español estaba completamente al tanto de que iban a contrabandear y era como una doble licencia, ¿no? Ese pago de indulto para venir hasta acá. El tema es que, ¿cómo aprovechaba la corona esto? Bueno, porque arriba de los navíos de registro subía militares, por ejemplo. Entonces aprovechaba el viaje y aprovechaba también
los negocios que hacían los comerciantes para mantener una cierta actividad económica acá y que la zona le permaneciera poblada. Y el segundo estímulo venía del situado de Potosí. El situado en realidad era Potosí, mina de plata, actual Bolivia, un cargamento de plata que venía una vez al año y que servía para mantener al fuerte. Entonces, uno que se imaginaría que llegaba ese cargamento, con ese cargamento de plata se le pagaba a los soldados y esos soldados con eso compraban lo que necesitaban para vivir. Pero en la realidad no era nada que ver con esto, sino que a veces el situado llegaba hasta un año más tarde y que incluso en el camino que pasaba, los que adquirían la licencia para transportar el situado, que podían ser militares, que podían ser comerciantes, etc., en el camino obviamente iban haciendo el negocio. Imagínense, tienen un cargamento de plata a su disposición, no hay mucho control. Y bueno, pasan por Salta, con esa plata compran algunos productos, una parte de esos productos que compraron los venden más caros en Tucumán, donde al mismo tiempo compran otras cosas, las venden más caras en Córdoba, y así iban haciendo la bicicleta, digamos, hasta que llegaban a Buenos Aires, y a veces ese cargamento de plata que había salido originalmente de Potosí, en el camino se había duplicado por los negocios que habían hecho los que estaban a cargo de esta distribución. Entonces, ahí vemos una gran ganancia en ese camino, pero al mismo tiempo vemos que cuando llegaban, si estaban llegando un año más tarde, no es que los soldados habían muerto de hambre ni nada por el estilo, sino que los comerciantes lo que hacían era adelantarles dinero, muchas veces fichas, porque imagínense el comerciante que tenía que vender comida o que tenía que vender vestimenta. No es que le daba la plata para que después le pague, sino que directamente lo que hacía era muchas veces adelantar los productos para obviamente después tener una ganancia. Entonces lo que ve Moutokia era que en estos dos incentivos que la corona ponía, muchos hacían negocios. Muchos hacían negocios. El tema es que los que hacían negocios estaban todos relacionados entre sí, aunque no era todo armonía, sino que también había competencia por el poder, por eso se denuncian, ¿no? Y por eso hay un gobernador de Buenos Aires que también denuncia y ese tipo de cuestiones. Pero lo interesante es ver cómo de un negocio que era ilegal, porque además el situado de Potosí estaba relacionado con la importación de mercaderías que venían a través del contrabando, porque se usaba muchas veces justamente para eso, en eso estaban todos implicados. Estaban implicados los soldados del fuerte, estaban implicados los superiores, estaban implicados los miembros del cabildo, estaban implicados los terratenientes, estaban implicados incluso funcionarios de la corona. Todos participaban de este negocio, lo que le permite a Moutokia avanzar en relación a su hipótesis, que es que la corona no solo conocía el contrabando, sino que aprovechó ese contrabando. ¿Para qué? Bueno, para que le permitiera mantener el centro poblado en la puerta de atrás, digamos, de sus dominios americanos, para mantener en esa zona el fuerte, la administración, etc. Y no solamente de esa manera, sino que también estimulaba el comercio legal a través de los navíos de registro, pero también ilegal, hasta tal punto que no se podía distinguir, dice Moutokia, el comercio legal del ilegal. ¿Por qué? Porque lo que era legal, que eran los navíos de registro, contrabandeaban. Y después había otros barcos que venían ilegalmente, que metían el cuento de que se habían averiado. Eran los barcos de avería. Decían, se me rompió el barco, entonces vine al puerto de Buenos Aires para que me lo arreglen. El tema es que en eso aprovechaban, el barco venía lleno de productos de Holanda, de Francia. Ahí cuenta Moutokia que llegaban al puerto, se llevaban toda la mercancía rápida hacia alguna chacra
o hacia alguna tierra cercana y desde ahí despachaban hacia las pulperías de los alrededores, e incluso una parte de esos productos terminaba en el trayecto del comercio interior. Entonces la corona estimulaba todo esto, y esto también a qué hace parte, a que lo que él no ve son relaciones de, podemos decir así, opresión entre los peninsulares y la élite criolla, sino que la corona lo que hace es estimular los negocios y estimular la prosperidad de la élite criolla. De hecho, una élite que se autotransforma hasta tal punto donde los peninsulares y los criollos están relacionados entre sí. Tienen múltiples vínculos. Algunos son terratenientes, mercaderes y funcionarios, algunos son funcionarios y terratenientes, otros son mercaderes y terratenientes, algunos son peninsulares, otros son criollos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque obviamente acá vamos a tener algunos puntos de, si se quiere, para debatir o para abrir la polémica entre lo que veníamos viendo en clases anteriores de esa doble montaña que oprimían el desarrollo económico social americano desde el punto de vista de los historiadores marxistas, donde una era la colonial y otra era la feudal. Igualmente, si bien hay puntos de choque y de discusión, hay muchos puntos de contacto porque, recordemos, o mejor dicho, es importante tener en cuenta que la contradicción no tiene un solo aspecto, la contradicción no es solamente opresión, sino que justamente hay un aspecto de coincidencia, y si hay algo que vamos a ver, y de hecho nos sirve para meternos un poquito en el texto de Brading, es que en general el siglo XVII en toda la América hispánica fue un siglo donde se fortaleció la élite criolla y se debilitó la estructura administrativa peninsular. Esto obviamente también tuvo su corolario en Buenos Aires. Pero bueno, es importante ver cómo ya a lo largo del siglo XVII, si bien el puerto estaba cerrado, se practicaba el contrabando, así como se practicaban otras actividades económicas. Mautoguía dice terratenientes, mercaderes, funcionarios peninsulares, y todo esto formaba un núcleo dirigente, una élite en la zona de Buenos Aires, donde eran obviamente muy importantes, según él, los comerciantes, ¿no? Nuevamente, presten la atención en Mautoguía a lo que es este método del análisis de redes sociales, porque a través de los testimonios que él va recuperando permite justamente reconstituir las relaciones que había entre comerciantes, miembros del cabildo, funcionarios, etcétera, etcétera. Ahora bien, saltando un poquito, también en el tiempo, pero también de texto, la idea es que podamos ver, bueno, por lo menos hacer un pantallazo general a lo que fueron las reformas borbónicas, a lo que plantea Brading al respecto. Brading no es un autor argentino, David Brading es como les dije, es un historiador inglés, es muy conocido, ha realizado grandes estudios sobre México, sobre todo, y ese capítulo que tienen ahí es un capítulo de los famosos libros compilados por Leslie Bethel de la Universidad de Cambridge, donde, bueno, Brading lo que hace es sugestivo el título desde ya, porque dice la España de los Borbones y su imperio americano. Es decir, no es que se concentra solamente en América, sino que va a lo que pasó en América a partir, ubicándolo me parece bastante acertadamente, de qué cuestiones venían sucediendo en España. Entonces, justamente parte del siglo XVII, que es esto que veníamos viendo con Mautoguía. El tema es que España en el siglo XVII está en una decadencia absoluta. Absoluta en el sentido de que él lo ubica en estos términos. En el resto de Europa se estaban fortaleciendo las monarquías absolutas. En Francia crecía el absolutismo
con los Borbones. En Inglaterra había habido un absolutismo fuerte con los Tudor y luego con los Estuardo, luego estuvo la revolución, etc. Pero cuando hablamos de absolutismo, digo, estamos hablando de un periodo donde ya se dejó definitivamente de lado el poder de las aristocracias nobiliares, de las aristocracias feudales, en las distintas partes del territorio. Es decir, ya se terminó definitivamente esa cuestión de que cada señor en el territorio que le corresponde maneja sus hombres armados, acuña moneda, cobra impuestos, administra justicia, eso que es tan típicamente medieval y del señor y del castillo. El tema es que en España no había sido así todavía, ¿no? España había tenido una historia que era bastante distinta. En el siglo XVI tuvo la gallina de los huevos de oro, porque tuvo América, ¿no? Y a partir del saqueo inicialmente y luego de la imposición de relaciones feudales y del comercio que estructuraron, hubo un gran flujo de riqueza que llegó a España que les permitió de alguna manera saltearse una gran cantidad de reformas para obtener mejores ingresos. El tema es que una gran parte de eso se lo dilapidan en la guerra, no cambian su estructura económica, por lo tanto para el siglo XVII encontramos una España donde es muy dependiente del resto de las potencias europeas porque las manufacturas las importa, es decir, los bienes industrializados, entre comillas, los trae de Holanda, los trae de Francia, los trae de Inglaterra. Esos mismos bienes los vende a América más caros. Y lo que vende es aceite, son productos mediterráneos, digamos. Algunos tejidos, algo de vino, algo de aceite, ¿no? Una economía muy pobre, muy basada en lo primario. Además en el siglo XVII con unas crisis demográficas, de hambrunas, de pestes impresionantes. Y obviamente esto tenía su corolario en lo político porque no habían desarrollado una monarquía absoluta. Era como la velita, la llama de la vela que se iba apagando y en eso el corolario de eso va a ser Carlos el Hechizado, ese rey que muere sin herederos en 1700, y eso da lugar a una guerra de sucesión entre las distintas potencias europeas, donde se terminan imponiendo los Borbones franceses, pero no al punto tal que pueden imponer todo lo que quieren, ya que ponen el soberano, es decir, los Borbones también van a gobernar España, lo hacen hasta el día de hoy, pero la condición era que no podían unificar las coronas, no podían unificar los territorios, por lo tanto Francia va a ser Francia, España va a ser España, una misma dinastía gobernando, pero dos estados completamente distintos. La cuestión, dice Breiding, es que por un lado, con el Tratado de Utrecht que firman en 1713, España pierde un montón de territorios, es decir, la familia Habsburgo, que gobernaba Austria al mismo tiempo, al renunciar a sus derechos a la corona, al mismo tiempo logra quedarse con una serie de territorios como Nápoles, Cerdeña, Sicilia. Por lo tanto, va a haber una doble cara acá, digamos, porque llegan los Borbones a España. Va a haber grandes incentivos para hacer reformas administrativas, económicas, de manera tal de lograr el desarrollo absolutista, el fortalecimiento del Estado, la creación de una burocracia imperial que dependa del rey, la creación de un ejército profesional. Y por otro lado, el tema es que no tenían ya sus territorios europeos que le permitían mirar hacia Occidente, por lo tanto, teniendo en cuenta que todas las monarquías absolutas tenían una vocación que era justamente imperial y que tenía que ver con la expansión territorial, lo que le va a quedar va a ser concentrarse en América. El tema era que justamente para concentrarse en América le iba a ser necesario terminar con todo ese proceso que se había dado a lo largo del siglo XVII, que era el fortalecimiento de la élite criolla en la administración sobre todo, pero también en la economía, y
bueno, la enorme dispersión de unos territorios que controlaba muy poco. Entonces, lo primero que hacen los Borbones es reformas internas, ¿no? Van a dar pasos muy acelerados para construir el absolutismo en España. Entonces logran fortalecer la administración, le van a sacar una gran cantidad de poder a las aristocracias locales, van a lograr crear el sistema de intendentes. Los intendentes son funcionarios que dependen de la corona, que son asalariados y que van a ir a los distintos territorios para asegurarse, por ejemplo, la imposición de determinadas leyes, el cobro de impuestos, etc. Y van a lograr formar un ejército profesional muy importante que, digamos, va a servir que por lo menos España salga de ese atraso enorme que había vivido durante el siglo XVII. El tema venía en América, ¿no? Porque, bueno, por este panorama que hemos estado viendo. Entonces, la cuestión era, si querían reconstruir un absolutismo y volver a ser una potencia, había que aprovechar América. Si querían aprovechar América, tenían que reconstruir su autoridad política primero antes de ir a las reformas económicas. Por lo menos ese es el planteo que va encadenando el autor, ¿no? Por eso hacen una reforma que es total y es muy importante. Reorganizan todo el territorio. Crean nuevos virreinatos. En particular crean el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Esto es muy importante porque es un cambio en el equilibrio geopolítico en Sudamérica. Se crea un virreinato que tiene capital en Buenos Aires y que puede comerciar con el Atlántico, ahora sí, pero donde además se incluye Potosí. Eso es un golpe a Lima y al virreinato del Perú, porque antes la plata del Potosí iba hasta Lima, de Lima al Pacífico y daba la vuelta hacia España. Ahora la plata del Potosí legalmente va a ir hasta Buenos Aires y de ahí va a salir. Entonces, un cambio obviamente, porque Lima al perder la exportación de plata va a perder una gran cantidad de negocios. No solamente esto, sino que golpean a la iglesia y a un sector de la iglesia, como los jesuitas, que tenían su lealtad en el Papa y no en el rey. ¿Por qué? Porque exigían que la autoridad esté concentrada exclusivamente en el rey. El problema con los jesuitas era que tenía un peso cultural enorme en América que se había ganado a lo largo de 2 siglos y medio y donde una gran parte de los jesuitas habían incluso educado a una porción considerable de la élite criolla. Reorganización administrativa, golpean a la iglesia, reorganizan además las cuestiones políticas, crean nuevas audiencias en todo el territorio, crean un sistema nuevo, es decir, traen la cuestión de las intendencias a América y además imponen el sistema de los visitadores. Con estos visitadores, ¿qué es lo que se va viendo? Que imponen una burocracia nueva en América. Burocracia nos referimos a un aparato estatal que responde directamente a la autoridad del rey y que son asalariados. Y por ejemplo, lo del visitador venía para terminar con la figura del corregidor, así como antes habíamos visto que el corregidor venía a terminar con el encomendero. Bueno, ¿por qué? Porque veían que los corregidores tenían salarios que en realidad eran muy pocos, tengamos en cuenta que había una proliferación de la venta de cargos, entonces los tipos eran españoles que venían acá, que compraban el cargo en España, venían a América y obviamente lo que decían era voy a hacer valer la plata que gasté. El tema que hacer valer la plata que gasté era ver cómo se exprimía cada vez más a los indios y ver qué cantidad de nuevos negocios se podía hacer. Es lo que tienen reflejado en el texto de Steve Stern. El tema que todas esas prácticas lo que facilitaban era que una gran cantidad de dinero se dispersara entre esa élite y distintos grupos y que fueran fortaleciéndose grupos de poder que eran ajenos a la lealtad de la corona española. Y justamente el imperio, ese estado absoluto, ahora lo que quería era concentrar la lealtad en sí mismo. Entonces la idea es que con los visitadores reemplacen y desplacen
a los corregidores. ¿El tema cuál es? Toda esta cantidad de reformas, ¿qué otro tipo de reformas? Crean el monopolio del tabaco, es decir, el Estado español es el que va a controlar absolutamente la fabricación del tabaco. Los plantadores le tenían que vender al Estado y el Estado vendía los cigarrillos y además el tabaco que procesaron. Reorganizan el sistema de alcabala, que era el cobro de impuestos. Van a generar incentivos para la producción de plata y para la producción de cultivos tropicales. Incentivos para la producción de plata, por ejemplo, abaratan el mercurio, que también lo controlaba el Estado, abaratan la pólvora, van a cobrar menos impuestos. Entonces en esto podemos ver varias cuestiones. Por un lado crece la actividad y crece la producción económica, crece la producción de plata, crece la producción de cultivos tropicales. Ahí hay un cambio porque van a empezar a desarrollarse zonas que hasta ese momento no se habían desarrollado mucho, pero que van a pasar a tener protagonismo. Zonas de plantaciones del Caribe, las zonas como por ejemplo Buenos Aires, Chile, zonas mineras de México que hasta ese momento no habían tenido un gran desarrollo, ¿no? Esto es muy beneficioso para la corona porque significa una inyección de riquezas nuevas sobre la base de cobrar mejor lo que había y sobre la base de estimular algunas actividades económicas que significan un éxito para Madrid, ¿no? El tema es que, bueno, allá para Madrid. Y retomemos el hilo. Para reconstruir el absolutismo tenían que aprovechar mejor los recursos de América y para eso esa cuestión de reorganización administrativa. ¿Qué dice Brading? El tema es que la reorganización administrativa les costó la enajenación de la élite criolla. ¿Qué tuvo en común este absolutismo con el resto de los absolutismos europeos? Una vocación de expansión territorial, la construcción de una burocracia y de un ejército permanente y una fiscalidad centralizada, pero lo que no tuvo fue que, a diferencia de lo que hizo Francia durante un tiempo, de lo que hizo, bueno, lo que va a hacer después, por ejemplo, Alemania, etc., no crean una alianza social y no se ganan el apoyo de nadie, fue pura imposición. Entonces la élite criolla se va a ver muy perjudicada por estas reformas. La van a correr de las audiencias, la van a correr de los principales puestos políticos. Todos los nuevos cargos que se crean, una gran parte era como una invasión burocrática de gente que venía de España a trabajar a sueldo para la corona. Entonces muchos la van a sentir como una segunda colonización. Entonces, segunda conquista. Esa élite criolla, que lo vimos en concreto en Buenos Aires, que se había desarrollado a lo largo del siglo XVII, en el siglo XVIII se ve corrida. Entonces, ¿qué se crean? Y condiciones para que esa élite criolla empiece a mirar con suspicacia el poder imperial. Entonces ahí sí vemos actuar este aspecto de la opresión de esa doble montaña que veíamos, en particular de la montaña colonial. Brading no habla de todo esto, yo para conectarlo con Otto Vargas, con Gastiazoro, ¿no? Aunque no opinan igual en muchos otros aspectos. Entonces eso es muy importante porque nos va a servir para entender después justamente las revoluciones de independencia. Entonces lo que plantea Brading es cuando a la élite criolla se le presente la oportunidad y bueno, va a buscar golpear a la corona y sacarse encima ese lastre para poder comerciar directamente con el resto de las potencias. Hay otras hipótesis que va aventurando él, en particular una importante es que si bien las reformas borbónicas para España significaron que le entren más riquezas, fue más bien porque se estimularon algunas actividades económicas, fue porque se cobró mejor esta cuestión de impuestos que antes quedaban dispersos.
pero hasta ahí. Y que en realidad, digamos, ahí hay un gran cambio que me olvidé de mencionar, que es muy importante, que es el reglamento de comercio libre, donde lo que hacen es terminar con el embudo de Cádiz. Es decir, a partir de 1778 no se comercia con España solo a través de Cádiz, sino a través de varios puertos peninsulares. Pero lo que dice es, no es que porque se abre el comercio empiezan a crecer nuevas actividades económicas. Él pertenece a una corriente de historiadores que encuentran alguna especie de empresarios. Él habla de capitalismo, lo cual es muy polémico, de acuerdo a lo que venimos viendo, pero está bueno para contrastar miradas, explicaciones, de empresarios, emprendedores que habrían invertido, ¿no? Sobre todo en la minería, en algunas plantaciones, y que eran comerciantes y que usaban ese dinero para la inversión y para la innovación. Incluso dicen algunos negocios que hasta tardaban 20 años en dar sus frutos. Pero lo segundo es que el papel que tuvo España, por ejemplo, esto que veníamos viendo, que España dependía de las manufacturas europeas, eso no cambió. Muchas de las manufacturas que siguen viniendo acá siguen siendo de Holanda, de Francia, y en el siglo XVIII pasa al frente Inglaterra, y lo que va a seguir produciendo España va a ser vino, aguardiente, ese tipo de productos que además encima competían con cosas que se producían acá, como por ejemplo en Mendoza, ¿no? Entonces, grandes reformas, es importante que ustedes las conozcan, es importante que tengan en cuenta cómo impacta en el mapa, porque se crean nuevos territorios, y después nos vamos a meter a ver en concreto cómo y qué consecuencias y qué impactos va a tener en particular sobre la región del Río de la Plata. No nos olvidemos, para la América en general, esto que dice Brading, que es que el absolutismo es o mejor dicho, las reformas borbónicas son un éxito desde la perspectiva de Madrid, pero que el precio que pagan es perder la lealtad de la élite criolla. Por eso, digo, tengámoslo en cuenta para lo que resta del siglo XVIII, y también consideremos que con las reformas borbónicas nos metemos en la última unidad y todo lo que vamos a ver a partir de acá tiene relación directa con esto. Entonces lo próximo va a ser las sublevaciones indias del Alto Perú, de Tupac Amaru en particular. Luego vamos a meternos a ver un texto clásico de Alperindongui, que es la primera parte de Revolución y Guerra sobre el Río de la Plata. Y ya vamos a terminar el año con algunos trabajos de Ascuy Meguino que hacen hincapié en la zona de Buenos Aires, en el periodo de las reformas, post-reformas borbónicas, digamos, pero ya desde una perspectiva marxista diferente, tanto a la de Brading como a la del Alperindongui. Pero bueno, también es importante para ir construyendo diálogos y puntos de contraposición entre las distintas miradas. En fin, me parece que hasta acá vimos una cantidad de cosas que estaban planteadas, bien con el tiempo, menos de una hora. Nos volvemos a ver en el vivo en 2 semanas, pero igualmente, mientras tanto, continuamos con el contacto a través de los medios habituales. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana, que se cuiden y nos vemos pronto. Un abrazo.